Hay momentos en la vida en los que todo parece suspendido en un tiempo que no avanza. Como si estuvieras a punto de empezar tu verdadera vida, pero algo invisible te retuviera siempre en la antesala. Tal vez tú lo has sentido también. Ese susurro interno que te dice que hay algo más, algo que aún no comprendes, pero que te llama desde dentro. Y sin embargo, cada día, te despiertas con una sensación conocida, como si estuvieras viviendo una existencia que no termina de encajar contigo, como si estuvieras fuera de lugar, incluso dentro de ti. Esa sensación crónica de estar desalineado, de caminar sin dirección concreta, no es una falla personal. No es que te falte fuerza, fe o inteligencia. Es un síntoma silencioso, profundo, de que tu propósito no ha desaparecido, solo está esperando a ser activado. No llega desde afuera. No aparece como una revelación divina ni como un mapa trazado por alguien más. Se enciende desde dentro. Se activa cuando dejas de buscar y comienzas a escuchar. No al mundo, no a las expectativas, sino a ese murmullo suave que a veces solo se escucha cuando todo lo demás se ha desvanecido. Muchos, en secreto, se preguntan si realmente hay un propósito mayor o si todo es una invención del alma hambrienta de sentido. Y si ese deseo silencioso, esa incomodidad persistente, fuera en realidad el lenguaje del alma intentando despertar tu biología. Según Bruce Lipton, cada célula de tu cuerpo está escuchando y respondiendo a tus creencias más profundas. Tus pensamientos, tus emociones sostenidas, tus hábitos diarios, no son solo reacciones. Son instrucciones. Y esas instrucciones, muchas veces invisibles, están moldeando lo que ves, lo que sientes y lo que crees posible. Imagina por un instante que no estás perdido. Imagina que simplemente estás desenredando un antiguo programa interno que ya no vibra contigo. Bruce Lipton nos muestra que nuestras células no están dominadas por nuestros genes, sino por el entorno que nosotros mismos creamos con cada pensamiento y cada emoción. El entorno externo, sí, pero, sobre todo, el interno. Ese que nace cuando piensas que no puedes, cuando crees que no mereces, cuando sientes que estás desconectado del flujo de la vida. Pero también ese que cambia cuando empiezas a recordar quién eres, más allá de las heridas, más allá del tiempo, más allá del miedo. Cuando tu sistema nervioso se alinea con tu coherencia interior. Es el lugar donde lo que piensas, lo que sientes y lo que haces están en resonancia. Ocurre algo casi mágico, tu cuerpo lo sabe. Tu energía cambia, tu biología se reorganiza. Porque el propósito, más que una meta, es un estado biológico. Un estado de vibración. Y cuando entras en ese estado, todo en ti empieza a atraer experiencias, personas, señales y caminos que antes parecían imposibles. La epigenética, como puente entre lo latente y lo visible, nos recuerda que llevamos dentro un potencial dormido, esperando una chispa para activarse. Esa chispa no es externa, no vendrá de otro, vendrá de ti, cuando empieces a mirar tu malestar no como un obstáculo, sino como el primer latido del propósito en formación. Cuando comprendas que tu fatiga, tu confusión, incluso tus pérdidas, pueden estar hablándote en un idioma nuevo, más profundo, más honesto. Y si te dijera que tus pensamientos no son neutros, que son campos vibracionales, que cada vez que sostienes una emoción, ya sea miedo o gratitud, estás emitiendo un campo electromagnético, como enseña Joe Dispenza. Y ese campo atrae, no lo que deseas con la mente, sino lo que sostienes con tu energía. Entonces, ¿y si dejaras de buscar tu propósito como quien persigue una meta? ¿Y si empezaras a sentirlo como quien reencuentra una parte olvidada de sí mismo? ¿Y si lo que hoy sientes como vacío fuera, en realidad, el espacio sagrado que tu alma necesita para poder hablar? Hoy vamos a explorar eso. 5 señales energéticas que no debes ignorar. Porque no anuncian un peligro, anuncian un renacer, un cambio de frecuencia, una nueva dirección que no viene del exterior, sino de dentro de ti. Hay un momento en el que todo lo que antes tenía sentido empieza a desmoronarse silenciosamente. Las rutinas que solías seguir ya no te nutren. Las conversaciones se vuelven huecas. El mundo continúa girando, pero tú sientes que algo en ti se ha detenido. No hay dolor agudo, ni gritos interiores. Solo un vacío, profundo,
persistente, como si tu alma estuviera guardando una señal que no llega. Y en ese silencio, ese vacío sin forma, muchos creen haber perdido el rumbo. Pero, ¿y si ese fuera precisamente el primer signo de que algo está naciendo en tu interior? Sentirse desconectado no es una señal de fracaso espiritual. No es señal de debilidad ni de equivocación. Es señal de ajuste vibracional. Cuando la vieja versión de ti mismo ya no puede sostener la expansión que tu alma anhela, la vida comienza a vaciarte. No como castigo, sino como preparación, como limpieza interior. Y ahí, donde antes encontrabas certezas, ahora solo hay preguntas. Donde antes tenías control, ahora hay entrega. Porque el propósito, antes de manifestarse, exige espacio. Y ese espacio, muchas veces, llega como un silencio que desorienta. Bruce Lipton llama a este fenómeno una crisis de percepción. Es el momento en que las antiguas creencias comienzan a colapsar. Lo que pensabas que era tu identidad ya no encaja con lo que sientes. Y eso genera confusión, pero también abre la puerta a una biología nueva. Porque cuando tus creencias se transforman, tus células responden. Tu química interna cambia. Tus conexiones neuronales se reorganizan. Todo tu ser entra en un estado de transición silenciosa, invisible, pero profundamente real. Ese vacío puede activar el sistema límbico, la región emocional del cerebro, generando lo que muchos describen como ansiedad sin causa. Una inquietud que no se puede explicar, como si tu cuerpo supiera que algo está por suceder, pero tu mente aún no pudiera comprenderlo. Esa anticipación, aunque incómoda, es parte del proceso. Es el alma estirándose hacia su próxima versión. A menudo, se confunde este estado con depresión, con desgano o falta de sentido. Pero hay una diferencia esencial: la depresión arrastra. Este vacío, en cambio, prepara. No te inmoviliza del todo. Te pone en pausa. Te invita a escuchar lo que hasta ahora habías ignorado. Y es ahí donde empieza la reconexión. El cuerpo también habla. Sutilmente, pero con firmeza. Puedes sentir fatiga sin razón aparente, hipersensibilidad emocional ante cosas que antes no te afectaban, o incluso sueños repetitivos con símbolos de tránsito, trenes, puertas, caminos, puentes. Tu inconsciente empieza a gritar donde la mente calla, porque aunque tu propósito aún no se ha revelado por completo, tu biología ya está reaccionando a su llegada. Y si lo que hoy sientes como desconcierto fuera simplemente la prueba de que tu alma ya ha dado el siguiente paso, aunque tu conciencia aún no lo sepa. Y si el silencio que hoy te rodea fuera, en realidad, el primer eco de un nuevo llamado, ¿te atreverías a escucharlo, sin huir, sin juzgar, solo escucharlo? Porque ese vacío que hoy parece no tener respuesta, podría ser la antesala del encuentro más profundo contigo mismo. Hay una tensión sutil que muchas veces se instala dentro de nosotros sin darnos cuenta. Es un tira y afloja invisible entre lo que decimos querer y lo que realmente creemos posible. A veces, incluso afirmamos con fuerza: sé lo que quiero. Lo repetimos en voz alta. Lo escribimos en libretas. Lo visualizamos. Pero en lo más profundo, algo tiembla. Algo duda. Porque la mente consciente puede imaginar un camino, pero el cuerpo no miente. Y si hay una contradicción entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, esa energía se fragmenta. Y el propósito, que necesita alineación para manifestarse, simplemente se diluye en ese cortocircuito interno. Bruce Lipton nos recuerda que nuestras creencias subconscientes, muchas de ellas instaladas en la infancia, siguen operando incluso cuando ya no somos conscientes de ellas. Son como programas automáticos que, sin darnos cuenta, sabotean aquello que conscientemente decimos desear. Puedes decirte cada mañana que mereces una vida plena, pero si en el fondo sientes que no eres suficiente, esa vibración es la que marca el ritmo. Y es ahí donde el cuerpo reacciona, porque el cuerpo responde no a tus palabras, sino a tu frecuencia. Esa incoherencia se manifiesta de múltiples formas: en decisiones que se postergan una y otra vez, en relaciones que se repiten con los mismos vacíos, en oportunidades que se desvanecen justo cuando parecían reales. Y no es que la vida te esté negando algo, es que tu campo energético no está claro. Está emitiendo señales mixtas, como quien acelera con un pie y frena con el otro.
La clave no está en visualizar más fuerte ni en forzar un resultado. Está en mirar con honestidad desde donde estás deseando. Si el deseo nace del miedo, del vacío o de la necesidad de validación externa, entonces la vibración que lo acompaña no es coherente con el alma, sino con la carencia. Y desde esa frecuencia, lo que atraes no es plenitud, sino más experiencias que reflejan esa escasez interior. Las hormonas del estrés, especialmente el cortisol, distorsionan nuestra percepción del entorno. Nos hacen ver amenaza donde hay posibilidad. Nos hacen desconfiar del bienestar, como si fuese algo demasiado bueno para durar. Y eso afecta directamente nuestra capacidad de recibir. Porque para recibir, hay que relajarse, confiar, abrirse. Pero si tu biología está en modo defensa, no hay apertura posible. Solo supervivencia. La vida responde no a lo que repites como mantra, sino a lo que sostienes como vibración constante. Y esa vibración se ve en tus hábitos. En cómo te hablas a ti mismo cuando nadie te escucha. En cómo actúas cuando estás solo. En lo que eliges cada día, incluso en lo pequeño. Ahí está tu frecuencia. No en lo que deseas, sino en lo que practicas. Tal vez llevas tiempo preguntándote por qué lo que tanto anhelas aún no llega. Tal vez te culpas por no saber manifestarlo. Pero, ¿y si no se trata de falta de capacidad, sino de una desalineación silenciosa entre tus partes internas? ¿Y si el propósito solo espera a que tu mente, tu cuerpo y tu alma digan sí al mismo tiempo? Coherencia no significa perfección. Significa honestidad vibracional. Es cuando dejas de actuar por miedo, de hablar por costumbre, de decidir desde la prisa, y empiezas a permitirte sentir lo que realmente resuena contigo. No lo que deberías, no lo que esperaban de ti, lo que vibra contigo. Y cuando eso ocurre, el cuerpo lo sabe, la mente se calma, el alma respira, y el camino comienza a abrirse. No por magia, sino por resonancia. Porque lo que es para ti no se impone, se alinea. Hay ciclos en la vida que se repiten como un eco sordo. Personas que se alejan sin razón clara. Puertas que se cierran justo cuando parecían abrirse. Caminos que, una y otra vez, conducen al mismo punto de desencuentro. Y con cada repetición, el corazón se agota. La mente se confunde. Surge la pregunta inevitable: ¿qué estoy haciendo mal? Pero, ¿y si lo que llamamos fracaso o rechazo no fuera castigo, sino corrección? ¿Y si la vida, con una sabiduría que no siempre comprendemos, estuviera redirigiéndonos hacia lo que verdaderamente nos pertenece? Bruce Lipton habla del entorno como un espejo biológico. No uno que simplemente refleja lo que eres, sino uno que amplifica lo que estás sosteniendo, consciente o inconscientemente, en tu campo energético. Cuando vibras desde el miedo al abandono, atraerás vínculos que reafirmen esa herida. Cuando actúas desde la necesidad de control, surgirán situaciones que te obligarán a soltar. El entorno no te juzga, te orienta, te empuja, a veces con suavidad, otras con fuerza, hacia la coherencia. Hay relaciones que te expulsan no porque fallaste, sino porque ya no puedes encajar en una frecuencia que tu alma ha superado. Hay trabajos que colapsan porque has dejado de pertenecer a la versión de ti que lo sostenía. Hay caminos que se cierran para evitar que te pierdas más profundamente en una vida que ya no vibra contigo. No es personal, es vibracional. Cuando las repeticiones se vuelven demasiado evidentes, no es casualidad, es una señal. Algo dentro de ti ya ha cambiado, aunque tu mente aún no lo sepa. Y como enseña Greg Braden, vivimos en un campo espejo que devuelve con precisión aquello que ya no somos capaces de sostener desde el alma. No lo que queremos, sino lo que vibramos. Observar los patrones que se repiten no es una tarea mental, es una práctica del alma. Implica mirarte con honestidad y preguntar: ¿qué me está mostrando esta experiencia? ¿Qué parte de mí necesita ser vista, sanada, comprendida? Tal vez no se trate de insistir donde no hay respuesta, sino de escuchar lo que la vida intenta decirte cada vez que algo no funciona. Cada rechazo puede contener un mensaje codificado, una pista sobre tu frecuencia actual, sobre la dirección que el alma desea tomar. No para castigar, sino para orientar. No para limitar, sino para alinear. Y muchas veces, lo que hoy sientes como pérdida, mañana se revelará como protección, como empuje,
como una mano invisible que te sacó suavemente del lugar donde tu propósito no podía florecer. Entonces, ¿y si te detuvieras un momento a mirar atrás? No con juicio, con compasión, y reconocieras los puntos en los que la vida te dijo no, no para negarte, sino para redirigirte. ¿Qué se repite en tus vínculos, en tus decisiones, en tus intentos? ¿Qué te sigue expulsando? ¿Y qué podrías descubrir si, en lugar de resistirte, empezaras a escuchar esas señales como lo que realmente son? Una brújula sagrada que te guía, incluso en medio de la confusión. Porque a veces, el mayor acto de amor del universo es no permitirte permanecer donde tu alma ya no puede crecer. Hay un tipo de cansancio que no se resuelve con una siesta, ni con un fin de semana libre, ni siquiera con unas vacaciones largas. Es una fatiga que no se aloja solo en los músculos, sino en lo más profundo del ser. Un agotamiento que nace del alma cuando ha pasado demasiado tiempo en un lugar que ya no le pertenece. Cuando ha vivido demasiados días sin sentido. Demasiadas horas en automático. Demasiadas decisiones tomadas desde la obligación, no desde la verdad. Ese cansancio existencial es, quizás, una de las señales más ignoradas del cuerpo, pero también una de las más sagradas. Porque no está diciendo simplemente para. Está diciendo cambia. Está diciendo no es por aquí. Está diciendo estás lejos de ti. Y aunque a veces lo confundimos con estrés, con falta de disciplina o con desmotivación, en realidad, es una alarma biológica profundamente espiritual. Es el alma hablándonos a través de la química. Bruce Lipton lo explica con claridad. Cuando vivimos desconectados de nuestro propósito, nuestro cuerpo entra en un estado de estrés crónico. El cortisol, la hormona del miedo y la supervivencia, se vuelve dominante. Y ese estado constante de alarma interior impacta directamente en nuestros genes. Afecta nuestra capacidad de regenerarnos, de sanar, de expandirnos. Porque vivir fuera de propósito no solo nos entristece, nos enferma, nos apaga lentamente. Diferenciar el cansancio físico del cansancio del alma es un acto de conciencia. Uno se alivia con descanso, el otro solo se disuelve con dirección. El físico necesita dormir, el del alma necesita sentido. Y esa diferencia, sutil pero poderosa, es la que marca el inicio de una nueva etapa. Porque cuando por fin reconoces que tu cuerpo no está fallando, sino gritando, entonces puedes empezar a escuchar. Ese tipo de cansancio no se combate empujándote más fuerte. Se honra, se contempla, se convierte en oración silenciosa, en pausa consciente, en una invitación a mirar hacia adentro. Y desde ahí, poco a poco, se puede comenzar a reconstruir la coherencia perdida. No desde grandes giros ni decisiones drásticas, sino desde pequeños gestos cotidianos que devuelven la dignidad energética al cuerpo, al alma, al propósito. Un proceso en 3 tiempos: detenerse, observar, elegir. Detenerse no para renunciar, sino para escuchar. Observar no para juzgar, sino para comprender. Elegir no desde el miedo, sino desde la verdad interna. Porque a veces, una sola microdecisión alineada, una palabra que no se calla, un no que se respeta, un momento de silencio que se protege, puede comenzar a reconfigurar todo un sistema biológico que llevaba años funcionando en contradicción. El alma no exige, no presiona, no amenaza. El alma susurra, pero cuando no la escuchamos, habla a través del cuerpo, a través de la fatiga, de la somatización, del desgano profundo, y no como castigo, sino como guía, como advertencia amorosa de que nos estamos perdiendo de nosotros mismos. Entonces, si hoy sientes un cansancio que ninguna lógica puede explicar, quizás no necesitas más fuerza, ni más resistencia, quizás solo necesitas más escucha, más presencia, más honestidad contigo, porque el alma no quiere que vayas más rápido, quiere que vuelvas a ti. Y eso, muchas veces, empieza cuando por fin te atreves a detenerte. Hay momentos en los que algo cambia, sin que sepamos explicarlo con precisión. De pronto, ciertas palabras comienzan a repetirse en distintas conversaciones. Nombres que parecían olvidados reaparecen. Animales que cruzan tu camino una y otra vez. Símbolos que se multiplican en sueños, canciones, libros, hasta en la calle.
Y aunque una parte de ti intenta restarle importancia, otra, más intuitiva, más silenciosa, comienza a sospechar que algo se está moviendo. Que el universo, quizás, está tratando de hablar en un idioma distinto. Uno que no se escucha con los oídos, sino con la frecuencia del alma. Cuando comenzamos a alinearnos, aunque sea levemente, con nuestro propósito, el entorno responde. No siempre de forma ruidosa, no con fuegos artificiales. A veces, lo hace con la sutileza de una coincidencia repetida, con la precisión de un encuentro inesperado, con la delicadeza de un mensaje que parecía escrito solo para ti. Esas sincronicidades, tan misteriosas como exactas, no son casualidad, son vibración en acción. Bruce Lipton nos recuerda que nuestro cuerpo no es un receptor pasivo, es un campo energético en constante diálogo con el entorno. Y cuando ese campo empieza a vibrar en coherencia, atrae realidades que resuenan con esa nueva frecuencia. Es decir, tu biología se vuelve un imán. No porque estés forzando una atracción, sino porque, simplemente, estás recordando quién eres en esencia. El campo cuántico, según Gray Braden, no responde a tus deseos, sino a tu estado interior. Funciona como un espejo sutil que refleja no lo que piensas, sino lo que sostienes con tu energía. Por eso, muchas veces, los cambios no comienzan con grandes decisiones, sino con pequeñas señales, con pistas, con fragmentos de futuro que empiezan a filtrarse en el presente, como si la vida, poco a poco, comenzara a mostrarte lo que ya está escrito en una dimensión más profunda. Neville Goddard va aún más lejos. Para él, los eventos no se crean, se recuerdan, porque ya existen en una línea de tiempo donde tú ya estás en coherencia con lo que deseas. Por eso, cuando aparece una sincronicidad, no es una novedad, es una memoria vibracional. Es una parte de ti reconectando con su futuro más auténtico. A veces, estas señales desconciertan. No tienen lógica, no se pueden encajar fácilmente en un plan, pero se sienten, y cuando se sienten, no se olvidan. Algo en el corazón las reconoce, aunque la mente no sepa nombrarlas. Porque son como latidos del alma que anuncian que el propósito está cerca. No como una meta que alcanzar, sino como una frecuencia que empieza a hacerse visible. Observar estas repeticiones, sin obsesionarse con ellas, es una forma de afinar el oído interior. Es abrir el espacio para que el misterio también tenga voz. Porque la vida no se mueve solo por razones. También se mueve por resonancias. Y cuando estás dispuesto a prestar atención, el entorno deja de ser aleatorio y se convierte en un mapa. Entonces, ¿qué se está repitiendo en tu vida últimamente? ¿Qué símbolos, palabras, encuentros te están buscando? Y si no fueran coincidencias, sino respuestas a una pregunta que tu alma formuló hace tiempo, ¿te atreverías a mirar más allá de lo obvio? ¿A confiar en que el propósito no siempre grita, pero siempre se siente? Porque cuando el propósito está cerca, el universo deja rastros. Solo hay que tener el corazón lo suficientemente despierto para reconocerlos. A lo largo de esta travesía, quizás algo dentro de ti ha empezado a moverse. No una idea, no una certeza mental, sino una resonancia más profunda. Porque el propósito, como has podido sentir, no es algo que se encuentra allá afuera, ni se consigue como un trofeo. El propósito se reconoce, se recuerda, y se activa cuando tu sistema interior, mente, cuerpo, alma, entra en coherencia. No por magia, por biología. Bruce Lipton nos enseña que vivir desde la coherencia corazón-mente no solo transforma nuestro estado emocional, transforma nuestros genes, activa circuitos de expansión y reparación que estaban latentes, esperando una señal interna para florecer. Y esa señal no es un pensamiento positivo suelto, es una vibración encarnada, una vida alineada con lo que de verdad somos. Neville Goddard lo resume con una frase que ya no es solo filosofía, sino una guía vibracional. Actúa desde el final. No desde el deseo, sino desde la certeza. No como quien espera que algo llegue, sino como quien ya lo habita en su interior. Porque el propósito no se busca, se vive, se siente, se encarna. Y desde ahí, el mundo exterior no tiene más opción que reflejarlo. Entonces, no se trata de atraer algo externo,
No se trata de acumular logros, títulos o reconocimiento. Se trata de recordar, de volver a ti, a tu frecuencia original, a ese lugar silencioso dentro de ti donde ya eres lo que estás buscando. Porque el propósito no es lineal, no es una carrera, es un estado de presencia, de verdad, de integridad energética. Y en ese estado, todo lo demás empieza a ordenarse. Las señales se hacen más claras, las decisiones más suaves, la vida, menos esfuerzo y más flujo. Porque cuando entras en coherencia con tu biología, tu alma y tu conciencia, el universo entero responde. No porque lo obligues, sino porque ya estás vibrando con lo que te pertenece. Así que, si aún te sientes perdido, si aún no ves con claridad, si aún duele, no te juzgues. No estás lejos, estás volviendo, estás afinando, estás soltando lo que no eres, para permitir que emerja lo que siempre fuiste. Y en ese camino, cada silencio, cada rechazo, cada cansancio, cada sincronicidad, ha sido parte del mapa. El propósito no es una flecha que apunta hacia adelante, es un fuego que se enciende cuando dejas de correr hacia afuera, cuando dejas de fingir, cuando te detienes, respiras y te permites ser. Y desde ahí, desde ese fuego silencioso, empieza una vida distinta. No porque el mundo cambie, sino porque tú ya no estás huyendo de ti. Y ahora, solo queda una pregunta, tan simple como sagrada. ¿Y si tu propósito ya estuviera en ti, esperando que por fin creyeras que eres digno de vivirlo?